En este lugar solamente te cabería una cama. Esta es la división, que obviamente no la han hecho muy linda, le pusieron simplemente una pared, la pintaron, pero esto prácticamente era un cuarto de la casa original. Miren ustedes en la parte de arriba del baño, y es que tiene, si más no me equivoco, el calentador de agua. El panel eléctrico, oh por Dios. Cuidado gente, oh mira, hay doble ducha. Miren, esto está muy interesante. Si ustedes tienen un invitado en la casa, digamos, tú te bañas aquí y él se baña acá. Gente, bienvenidos a un nuevo video. Para los que no nos conocen todavía, les contaremos que nosotros vivimos en Miami hace 15 años y nos hemos tenido que mudar aproximadamente en 6 oportunidades. Buscar un apartamento que esté dentro de tus gustos y al mismo tiempo dentro de tus posibilidades económicas es mucho más complicado de lo que parece. Inclusive aquí les va un datito extra. En ese edificio que ustedes ven atrás mío pueden llegar a conseguir un apartamento en aproximadamente unos $4,000. Que salga la combi. Vamos a entrar un poco en el contexto del video, y es que según un estudio, el promedio de la renta aquí en Miami bordea los $2,000. Obviamente que vamos a poder conseguir rentas mucho más económicas, pero la pregunta sería, ¿qué tan buenas son y si es que valen la pena? En este video les vamos a llevar a conocer las 2 rentas más económicas que hemos podido conseguir aquí en Miami. Vamos a inspeccionar los lugares, vamos a hablar de costos y sobre todo vamos a hablar de cómo es la experiencia de vivir en la renta más barata de Miami. Muy bien gente, nos encontramos exactamente en la avenida Byron y la 73 calle. Esto está ubicado exactamente en el área de North Beach, dentro de la isla de Miami Beach. Este es el edificio en donde les vamos a mostrar la primera propiedad. Como ustedes pueden ver, es un edificio bastante sencillo, pero es el típico condominio que ustedes van a encontrar en todo Miami Beach. Para poder acceder a propiedades aquí en los Estados Unidos vas a necesitar la ayuda de un realtor. Un realtor es lo que en nuestros países se le conoce como un corredor de bienes raíces o un agente inmobiliario. Antes de entrar a la propiedad que queda exactamente en el edificio que ustedes ven atrás mío y mostrarles la propiedad, queremos decirles que no vamos a estar solos el día de hoy. Vamos a tener un invitado, un experto en bienes raíces, que nos va a acompañar el día de hoy y nos va a mostrar diferentes propiedades. Mi nombre es Hans Weisfeld, soy agente de bienes raíces o agente inmobiliario acá en Miami. Hoy estamos en Miami Beach y le vamos a mostrar unos apartamentos por menos de $1,000, y esto es más o menos para que puedan ver lo que se consigue en Miami o en Miami Beach por menos de 1,000, que no hay muchas opciones. Hasta nos costó bastante trabajo conseguir estas propiedades. Es un poco complicado buscar una renta económica en Miami, ya que es una de las ciudades posiblemente más caras para vivir en todos los Estados Unidos. Dicho esto, gente, vámonos a ver la primera propiedad. Adelante al apartamento número 6. Miren gente, como ustedes pueden ver, lo primero que uno tiene, por ejemplo, a primera vista, y es que es un condominio solamente de 2 pisos, puesto que en Miami puedes ver muchísimos edificios muy grandes, ¿verdad? Esto es tu típico estilo de apartamentos de Miami, condominio, apartamento, como que quieras llamar. Normalmente son de 2 pisos, como puedes ver en todos North Beach y South Beach. Pueden ver este estilo que se llama Garden Style. Algunos son más lujosos que otros, más lindos que otros. Prácticamente van a ver que son todo el mismo estilo layout. Antes de saber cuánto nos cuesta un apartamento como este, lo que queremos saber es si alguien que viene del extranjero puede rentar un apartamento como este, o solamente puede rentarlo una persona que vive en los Estados Unidos, trabaja, tiene su documentación. ¿Cómo funciona? Cada unidad tiene su propio dueño y cada edificio tiene su propia asociación, y hay diferentes reglas y restricciones, pero prácticamente si tenés por lo menos prueba de ingreso, tenés un tipo de ingreso o dinero ya ahorrado y puedes mostrar que tenés dinero en el banco, puede ser que sea un poquito más fácil. Pero si venís del extranjero, no tenés trabajo, no tenés dinero ahorrado, no tenés crédito, no tenés referencia de propietario donde has vivido, no se asusten, esto es un típico Miami Studio, un apartamento, un estudio, un monoambiente como le dicen en otros países. Primera impresión que podemos ver en un apartamento de una renta económica aquí en pleno Miami Beach. Y vemos que es prácticamente un estudio, un departamento, como se puede decir, de un solo ambiente. Este departamento a simple vista parece pequeño, pero en realidad es bastante cómodo para 2 personas al menos. ¿Pero qué puedes encontrar en un estudio de un solo ambiente como este? Pues tienes una pequeña sala, como ven aquí. A unos pasos puedes encontrar la cama, un espacio para el comedor, la cocina y obviamente
un baño. Este departamento aquí nos cuenta Hans que ya viene con estos muebles, cosa que es muy conveniente para aquellas personas que están llegando recién del extranjero. Pequeños detalles que hay que tomar en cuenta cuando estamos buscando un apartamento, y sobre todo un apartamento económico, es que no vamos a encontrar obviamente departamentos súper modernos, sino que vamos a encontrar es un apartamento como este, modesto, pero al mismo tiempo eficiente, ¿verdad? Aquí pueden ver cómo la cocina es pequeña, tiene una refrigeradora, los gabinetes. ¡Oye, mira! Miren con utensilios. Esto se considera un fully furnished apartment, o sea, prácticamente para alguien que viene y no le hace falta nada excepto su cepillo de dientes y sus toallas. Está todo equipado. Gente, está súper genial porque miren, no necesitan ni siquiera comprarse platos. Miren, tienen su salero. Miren, por si acaso no hayan traído palillo de dientes, que saben que uno se puede olvidar de estas cosas. Cuenta con una cocina a gas y cuenta con un microondas. Como pueden ver, los gabinetes son sencillos, los gabinetes no son modernos, pero como ya les habíamos explicado, ¡uy! Tiene comida, Eva. Ya viene con comida, nos mudamos ahora, mañana, estamos acá. El ambiente, como ustedes ya pueden ver y ya lo hemos visto, gente, el ambiente es pequeño, pero cuentan con un closet bastante amplio. Obviamente todas las cosas que ustedes ven aquí son cosas de los dueños y obviamente tendrían aquí para colgar toda su ropa. De este lado, como ustedes pueden ver, tienen el baño. Estos edificios de Miami Beach son más o menos de los años 50, 60. Esa era la época del Art Deco, ¿verdad? El estilo Art Deco que viene de Francia y llegó acá a Miami. Miami en realidad es uno de los lugares con más edificios de Art Deco. Pero como vos puedes ver, el piso sí viene de esa época. Muchos de estos apartamentos tienen los baños verdes, rosados, amarillo, azules. Obviamente este apartamento no cuenta con amenidades como las que ustedes se podrían imaginar, como piscina, gimnasio o un estacionamiento privado. Lo que van a conseguir principalmente con un apartamento como este es solamente una muy buena ubicación, puesto que se encuentra a pocas calles de la playa de Miami Beach. Eso es algo, gente, para que ustedes lo tengan en cuenta. Si nosotros quisiéramos alquilar este departamento el día de hoy, ¿cuáles son los requisitos? No se puede alquilar de un día para el otro, y ni siquiera de 2 o 3 días. Todo esto demora. Una vez que te acepta el dueño, el dinero que necesitas son 3 meses. Primer mes del alquiler, el último mes del alquiler y un mes de depósito. Ok, gente, aquí le vamos a hacer una pequeña pausa a lo que está diciendo Hans, porque hasta ahora no sabemos cuánto nos cuesta alquilar esta propiedad, para que ustedes más o menos saquen sus cuentas matemáticas. ¿Cuánto es que cuesta alquilar este apartamento? Bueno, este está en $995. Está muy bueno el precio, te digo la verdad. 15 años nosotros alquilamos un departamento muy parecido a este, sin muebles, y nos valía $900, así que está muy bueno el precio. Ustedes sabrán que los apartamentos, muchos de ellos vienen tanto con dishwasher, o sea con un lavaplatos, y con un laundry dentro de la propiedad. En este caso, en esta propiedad no cuenta ni con un lavaplatos ni con un laundry. Eso es importantísimo que ustedes lo sepan. Cambiaría de cierta forma la perspectiva que tenemos de alquilar o no un lugar. Efectivamente, como les habíamos explicado, este condominio no cuenta con un servicio de lavadora y secadora, por lo que tendrían que aumentarle a su presupuesto el ir a hacer la lavandería a un establecimiento privado. Este es otro detalle que ustedes tienen que tomar en cuenta cuando busquen un apartamento, y es que muchos apartamentos aquí en Miami cuentan con aire central. En este caso, como pueden ver, cuentan con una unidad de aire acondicionado de pared. Creo que esto hace que te aumente la luz un poquito. Muy bien, gente, acá hay otro dato que tienen que tomar en cuenta cuando ustedes quieran rentar un apartamento aquí en Miami Beach, y es el tema del estacionamiento. En prácticamente todas las áreas de Miami Beach es muy complicado que un condominio tenga estacionamiento privado. Lo que va a suceder es que vas a tener que estacionarte, como ustedes pueden ver atrás mío, en la calle. Esta es la única forma en que ustedes van a poder encontrar un lugar para su automóvil rentando lugares como este. $995 es lo más económico, o una de las rentas más económicas que puedes encontrar en el área de Miami Beach. Dicho esto, nos vamos a la siguiente propiedad. Nos estamos dirigiendo a la segunda propiedad que les vamos a mostrar el día de hoy, y esta propiedad se encuentra ubicada en el área de North Miami. North Miami es una zona que se encuentra a 30 minutos al norte del centro de la ciudad de Miami, y esta propiedad en particular se encuentra muy cerca a una de las avenidas principales de esta ciudad, que es la Biscayne Boulevard. Es verdad, gente, inclusive, y aquí les vamos a dar un adelanto de la propiedad que vamos a ver enseguida, Hans nos ha dicho de que es inclusive más barata de la que vimos hace un momento en Miami Beach. Esto es como de lo peor.
Muy bien, gente, hemos llegado a la segunda propiedad. Queda exactamente en esa casa que ustedes ven atrás, donde está Eva saludando. Se encuentra, como ya les mencionó Eva, en el área de North Beach. Es la renta más económica que nos ha podido conseguir Hans. Les quiero explicar una cosa. Esto es un dúplex. Un dúplex es prácticamente una sola propiedad, una casa que la dividen en dos. Adelante, por favor. Claro, es un estudio solo. Bueno, como pueden ver, la propiedad es de un solo ambiente. A diferencia de la que vimos en Miami Beach, esta propiedad sí no está amoblada para nada. Incluso es un ambiente mucho más pequeño del que vimos. De este lado encuentras la cocina. Como ven, es bastante modesta. No tiene un refrigerador completo. Esto es un friobar o un mini fridge, como le llaman. O sea, es pequeñito. Es para aquellos que no se preocupan mucho en la cocina. Tienen esos pequeños gabinetes y un lavabo. De este lado tienes una salida. Claro, gente, lo que pasa es que aquí les va el pequeño detalle, y es que esto es un dúplex. ¿Qué quiere decir? Que esta es una propiedad que ha sido partida en dos. Al costado, ahí donde ustedes pueden ver, vive la otra familia o la otra persona que ha rentado el apartamento. Esto tendría que ser un mismo apartamento de principio a fin, pero sin embargo lo que han hecho es partirla a la mitad para poder dividir la renta y poder obviamente ganarle un poquito más. ¿Cuánto pagarías para esta propiedad? O sea, le mostraste la mini heladera. Yo pago por esta propiedad, les soy sincero, $300, porque a mí no me sacan más por pagar algo aquí. Siendo sinceros y sabiendo cómo son los precios en Miami, yo creo que una propiedad como esta tendría que estar en unos $700 por ahí. Ok, esta propiedad está en $850 por mes. Claro, básicamente lo que nosotros podríamos llegar a entender si alquilases un departamento entre comillas, un estudio, un ambiente como este, es que vives solo, es que queda muy cerca a tu trabajo, es que no necesitas gastar ni en movilidad ni en absolutamente nada, porque como ustedes pueden ver, en este lugar solamente te cabería una cama, el armario. Claro. O sea, aquí tienes que poner tu ropa. O sea, tienes que enseñar todas tus decencias y tus indecencias ahí. Claro, gente, o sea, ustedes ponen aquí los calzoncillos, aquí las medias y no vayas a colgar nada indecente, por favor. Esta es la división, que obviamente no la han hecho muy linda, le pusieron simplemente una pared, la pintaron, pero esto prácticamente era un cuarto de la casa original. Tiene un baño, como ustedes pueden ver, que es lo único privado del apartamento. Miren ustedes en la parte de arriba del baño, y es que tiene, si más no me equivoco, el calentador de agua, ¿no? El panel eléctrico, oh, por Dios. Cuidado, gente. Oh, hay doble ducha. Miren, esto está muy interesante. Si ustedes tienen un invitado en la casa, digamos, tú te bañas aquí y él se baña acá. Claro, gente, lo que ustedes más o menos tendrían como un dormitorio completo para ustedes en una casa en nuestros países probablemente, en donde podrían dormir, digamos, el papá y la mamá. Aquí, en este lugar, es todo el apartamento, solamente en una pequeña área donde está la cocina y de ese lado en una pequeña área donde está el baño. La mayoría de personas que nos está viendo de Sudamérica o de Latinoamérica lo ven en metros cuadrados. ¿Cuántos metros cuadrados tiene esta propiedad? Como 37, 38 metros cuadrados. Un apartamento como este en Nueva York, por ejemplo, te podría llegar a costar más de $1000 tranquilamente, considerando también la ubicación. Esta zona de aquí, de North Miami, ¿es una buena zona para vivir? Buena ¿La pregunta. recomiendas? ¿No? Esta zona es muy buena zona, tenés muchos restaurantes, supermercados, y esto es más o menos lo más bajo que vas a conseguir en Miami. Puedes ir a la peor área de Miami y menos que este precio realmente no vas a conseguir. Para aquellos que no están pensando a venir solos, sino que también están pensando a venir con su familia, como nos mencionó Hans, esta propiedad está dividida en dos. ¿Cuánto podría llegar a costar la propiedad de al lado? O sea, un apartamento de un dormitorio o dos dormitorios en esta zona. Estamos hablando de una casita, un apartamento, un condo, va a ser diferente precio que una casa. Pero algo así supongamos que puede ser 1800 por mes. Una propiedad así que no está súper bien mantenida, entonces es mucho más fácil entrar y a veces ni siquiera te van a pedir 3 meses, solamente 2 meses. Esta propiedad, como nos dijiste, cuesta $850. Si quisiéramos hablar con el dueño y decirle que nos haga una pequeña rebaja, como diríamos en Perú, regatearle, un regateo al dueño, ¿se puede? Andrés, muy buena pregunta. Mucha gente me escribe del extranjero, gente que no vive acá y siempre quiere bajar los precios porque obviamente estamos acostumbrados en Latinoamérica a bajar lo más que podemos, en todo el mundo, ¿verdad? Entonces sí, solamente porque uno ve un precio en internet no significa que ese es el precio final. Están pidiendo $850, vos dijiste que pagarías 300 máximo, tal vez le podemos ofertar $500. Entendí, porque lo que querías hablar era de las negociaciones, no el regateo, pero sí las negociaciones para poder acceder a estas propiedades. Si le podemos ver a esta propiedad algunos beneficios, número uno, que vas a tener mucho abono de pato a la entrada de tu casa, porque como pueden ver, los patitos han hecho sus necesidades en todo el apartamento. Ahora bien, si nos vamos a basar en las cosas buenas, aquí sí tienes un estacionamiento enfrente
de tu apartamento. No valdría la pena en este caso alquilar un apartamento como este si consigues trabajo en Miami Beach, si consigues trabajo en Downtown, porque en movilizarte gastarías muchísimo tiempo y también sería un extra que tendrías que aumentarle a tu presupuesto. Yo realmente te recomiendo, si estás en un presupuesto muy bajo, tal vez vivir con alguien, con un roommate, con un roomie, pero si tienes un presupuesto un poquito mayor, un edificio así como el que está atrás nuestro, de un dormitorio probablemente consigas a 1100, 1200. Alquilar una propiedad económica aquí en la ciudad de Miami es todo un reto y lo hemos podido probar aquí con este video. No hubiéramos podido hacer este video sin la ayuda de nuestro amigo Hans. ¿Cómo te puede ubicar la gente aquí en Miami para poder rentar una propiedad? Me pueden buscar en Instagram, Hans Weisfeld Realtor, en Facebook, Hans Weisfeld, en YouTube tengo un canal que también hablo de bienes raíces, de cómo comprar, invertir en Miami, se llama Living in Miami. Sería un placer y un honor poder ayudarlos y cualquier pregunta que tengan, cualquier duda. Así que ya saben, si tienen alguna duda, vayan y escríbanle a Hans a sus redes sociales, que los puede ayudar a encontrar alguna propiedad, no solamente como esta, sino cualquier otra propiedad linda, hermosa que quieran conseguir aquí en la ciudad de Miami. De verdad, gente, esperamos que les haya servido de mucho este video para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Si vale la pena rentar un apartamento de 800 o de 900 dólares aquí en la ciudad de Miami. No se olviden, gente, que los queremos un huevo. Denle like al video y suscríbanse. No se olviden que es lo más importante. Bye. Bye bye. Bye, gente. Y esta casa está muy cara, por lo que tendrían que aumentarle a su presupuesto el ir a hacer la lavandería a un establecimiento privado. A un establecimiento privado. A un estacionamiento.